Buenas noches, saludo con cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es Día Internacional de la emisión de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, y ha habido marchas en distintos puntos del planeta, en México concretamente, hubo manifestaciones. Hace un momento platicaba con el secretario de Gobierno, Martí Batres, y me decía que para fortuna de todos habíamos tenido saldo blanco sin novedad. Le informo que Gales perdió con Irán 0-2, ganó el equipo persa, que ahora pues tiene ni más ni menos que enfrentar a los Estados Unidos. Qatar 1, Senegal 3, se despide el país anfitrión de la Copa del Mundo. Países Bajos y Ecuador empatan a 1, e Inglaterra y los Estados Unidos a 0. Bueno, pues así están efectivamente las cosas. En más información sobre el asesinato del general brigadier José Silvestre Ursúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, el presidente hoy lo lamentó y su énfasis es que el riesgo de los mandos superiores, así lo dijo. Quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Bueno, pues eso dijo el presidente. Sedena llevará efectivamente un homenaje en honor del general caído en el cumplimiento de su deber. Un tiro certero lo mató, le cegó la vida. El presidente informó que la cumbre de líderes de América del Norte, que estaba, ¿se acuerda que hace unos días decíamos, a ver, viene la de Lima, probablemente tenga esta de la Alianza del Pacífico, la que se frustró en México, tendría lugar entre el 6 y el 8 de diciembre. Después se había pues planteado la posibilidad de que la cumbre de líderes de América del Norte tuviera lugar el día 12, que recuerda los 200 años de la, en este caso, relación México-Estados Unidos. Finalmente se mueve a enero. Ese es el tema que el día de hoy dio a conocer el presidente. Hoy recibió a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Tuvieron un encuentro de varias horas, hablaron de distintos temas. Ya le referí hace un momento la declaración de 16 puntos, que incluye como temas más llamativos el hecho de que México sea el lugar, la sede para el diálogo entre el gobierno de Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional. Falleció el actor mexicano Héctor Bonilla a los 83 años de edad. Lo recordamos, por supuesto, por su amplia y, bueno, pues muy celebrada trayectoria. Hoy dio a conocer el INEGI datos sobre el PIB y también el IGAE. En un momento más, por supuesto, nos ocuparemos de esos datos. Son datos no malos. La economía crece menos que lo que ha venido ocurriendo en trimestres anteriores, pero no es un mal dato el que tenemos del Producto Interno Bruto. De hecho, crece en lo que va del año 2.8 en los 9 meses. Vamos a ver si se mantiene este ritmo. Creció 0.9 respecto al trimestre previo, y también dieron a conocer el IGAE. El IGAE en este caso da como resultado un crecimiento del 0.7 respecto al mes previo y nos da un 5.1 de variación en el anual, particularmente positiva las primarias, que han crecido casi 8 puntos, las secundarias 4.3 y las terciarias 5.5. Son los datos que se han dado efectivamente a conocer. El presidente el día de hoy también, pues muy enojado con el Poder Judicial, llamó a desacatar las órdenes de los jueces los sábados, dijo, retengan el asunto, de tal manera que informemos por supuesto de la situación el día que o en el momento que se tenga la información, y también dio los detalles de los preparativos de su fiesta, la celebración que tendrá el 27 de noviembre. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Oscar Zúñiga. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la tarde-noche de este viernes llegó la delegación del gobierno de Venezuela a territorio mexicano para retomar el proceso de diálogo y negociación en México, el cual se realizará este sábado 26 de noviembre para continuar con las mesas de diálogo con la oposición venezolana. El objetivo que se persigue, Leonardo, con este nuevo encuentro entre el gobierno y la oposición venezolana es suscribir el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo de Venezuela. La delegación está presidida
encabezada por Jorge Rodríguez Gómez. El jefe de la delegación venezolana ante la mesa de diálogo en México apuntó a su llegada que la finalidad que se persigue es defender el derecho de los venezolanos y las venezolanas de vivir en paz y de proyectar hacia el futuro todas las expectativas que se tengan independientemente de las ideologías políticas, las actividades económicas, intelectuales, sociales o culturales que desarrolle cada quien. Cabe señalar que, al igual que la vez pasada, Noruega fungirá como mediador dentro de este importante diálogo para alcanzar la paz en ese país sudamericano. Leonardo, el reporte. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Cuídate. Y bueno, vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Sí, Juan Antonio, no. Sí, gracias, doctor. Muy buenas noches. Y bueno, pues le comento que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, durante la ceremonia de inauguración del evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, aseguró que el patriarcado va a caer y no es cuestión de una ideología, sino de derechos, además de que es una condición indispensable para que las niñas puedan soñar con un futuro distinto. Asimismo, dejó en claro que hoy precisamente no hablaría desde su posición de hombre ni desde el ejercicio del poder público, sino que en los últimos años ha aprendido que las mujeres han vivido en un mundo patriarcal en donde una mujer implica vivir en discriminación y también que se le confinan a ciertos roles de los cuales deben de apartarse. Dijo también que las mujeres merecen menos libertad que los hombres y eso no está bien y por eso no se le reconoce la misma dignidad y por mucho tiempo esta desigualdad estuvo exaltada incluso hasta por las propias leyes. Admitió que muchas de estas leyes ya no existen, pero la discriminación todavía continúa. Por si fuera poco, subrayó que desde las instituciones del Estado la indiferencia, la omisión y la negligencia les recuerda que su dolor no es importante, que sus causas y sus luchas no son banales y que quizá lo mejor que podrían tener es precisamente estar teniendo sus servicios para la reproducción. El ministro presidente del Alto Tribunal, esto fue parte de lo que señaló también. La violencia contra las mujeres existe, es parte de la hechura de nuestra sociedad. Es una violencia particular que se funda en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Constituye una violación de los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana. Saldívar Lelo de la Rea recomendó que antes de descalificar, escuchemos, antes de opinar o de juzgar, pongamos atención, ya que lo que nos exigen en las calles, en las redes y en las pintas no es más que igualdad, libertad y un trato justo. Doctor, el reporte. Pues creo que tiene toda la razón Saldívar. Te agradezco muchísimo el enlace. Y bueno, doy ahora la más cordial bienvenida al presidente del CC, Francisco Cervantes. Señor presidente, bienvenido. Querido Leonardo, gusto saludarte, buenas noches. Oye, pues un placer, por supuesto. 3 cositas, ¿ya tienen balance del Buen Fin? ¿Cómo nos fue, presidente? Fíjate que nos fue muy bien, pero el balance lo vamos a tener hasta el 5 de diciembre. Todavía todas las estimaciones sí se tardan un poquito. Recuérdate que esto fue, el Buen Fin fue del 18 al 21 de noviembre y todavía no tenemos las cifras definitivas, Las estimaciones son 105 mil millones de pesos, pero no quisiera adelantarme, no es una estimación, pero el 5, si me lo permites, damos ya la cifra que causó este Buen Fin, que además lo que sí puedo decir que hubo mucha afluencia en los centros comerciales, en los mercados, fíjate que en los aeropuertos, porque también ya ves que hubo Buen Fin, hasta en los boletos de avión, en fin, hubo muy buena, se sumaron mucho las empresas medianas, las micros, las pequeñas, todo el mundo participó en este Buen Fin, ¿no? Y más ahorita en el tema de la activación económica, en un tema de inflación, la verdad es que fue muy buena la afluencia. Ya, oye, bueno, pues sí, el presagio es bueno. El tema de la inflación parece que remite, presidente, pero ¿cuál es la lectura que tienen ustedes? Pues mira, ahorita sigue con todos los esfuerzos que se están haciendo, y sobre todo por las empresas que participan en lo de en esto del
de tener en el Expacic. Así. Están respetando mucho los precios, la verdad que están trabajando mucho y sobre todo mucho enfocado a las familias de bajos recursos, ¿no? Y ahí la llevamos con la inflación. Hay mucha presión internacional, ¿no? O sea, están ya los intereses que están incrementando y hay muchas señales que causan presión. Sin embargo, pues ahí la vamos controlando, ¿no? Ya. El tema también del crecimiento económico, parece que vamos a terminar el año con un crecimiento ligeramente superior al que se esperaba. Hoy se da el PIB a los primeros 9 meses, presidente, 2.8 ha crecido la economía. 2.8 y estamos estimando como lo habíamos, se había previsto de un 3%, nosotros siempre somos optimistas y sobre todo apostándole a todas las inversiones que están entrando al país. La verdad que este momento de crisis para México se está convirtiendo en momento de oportunidad. Entonces yo creo que sí vamos a terminar un poquito arriba del 3%, 3.1%. Esa yo creo que es la estimación de crecimiento. Hay inquietud, o por lo menos he leído notas, presidente, te ruego que me ubiques en el sector primario, que por cierto en el IGAE crece 7.9 respecto al año anterior, por el tema del glifosato y por el tema de la prohibición de importación de maíz amarillo. ¿Cómo ven las cosas? Pues mira, ese es un tema, obviamente estos decretos se están hablando para el 2024, pero se ha causado mucha preocupación en el sector primario, La verdad que están, y sobre todo pues la reacción de nuestros vecinos por el acuerdo que tenemos causa mucha preocupación. Sin embargo, hemos estado trabajando con la autoridad para ver, sobre todo aclarar el decreto, y parte de lo que el decreto, lo que nos han explicado, que el decreto es a la compra de gobierno, no a la iniciativa privada, Entonces seguimos analizando, interpretando el decreto para ver cuál es el impacto que tiene y sobre todo la reacción que causaría. Hemos trabajado. Pero no es dispararnos al pie, presidente. Pues sí hay preocupación porque si esta provisión viene, pues lo único que va a causar va a ser más importaciones, ¿no? Y eso pues no nos conviene a nadie, ¿no? Nos conviene que nosotros seamos autosuficientes y no dependientes. Esa es la parte que pudiera comentar en esta preocupación. Ya. Oye, preguntarte, le vi que hace unos días hablaste con la secretaria Buenrostro. ¿Sabemos algo de cómo finalizaron las consultas, pero todavía no se ha convocado un panel por los temas energéticos? ¿Sabemos en qué va este asunto? ¿Les han contado ustedes algo? Fíjate que muy bien. Ahorita justamente acabamos de salir de una reunión. Se juntó el comité que tenemos de comercio exterior, tuvimos una reunión con ella y con los subsecretarios, platicando porque ella va a tener la semana que entra una visita a Washington. Entonces estuvimos haciendo una exposición de los puntos que tenemos nosotros, que tenemos una oficina en Washington y que pues estamos totalmente a la orden. Nos platica que va bien, que van bien las negociaciones y sobre todo la relación que ha tenido con Catherine Tai y también con la secretaria de Comercio de Estados Unidos y también con la parte canadiense, con Raimondo. Ha habido muy buena relación y con la parte canadiense también, ¿no? Entonces, pues estamos muy confiados a que sí podamos estar en la consulta, se pueda resolver esto y no llegar a los paneles, ¿no? Estamos muy pendientes y hemos ido, aunque no está en nuestra cancha, pero hemos estado ahí hasta donde es posible colaborando. Ya, pues seguiremos frontalmente el asunto porque sí genera inquietud ese tema. Sí, hemos estado pendientes, se alargó un poquito el plazo, eso nos da oxígeno y tiempo para poder contestar y pues vemos que sí hay un compromiso de parte de la secretaria y de su equipo en el tema de las consultas, ¿no? Y hoy nos fue muy bien, la verdad es que fue muy buena reunión ahí, sobre todo la exposición que hizo todo el equipo nuestro. Da tranquilidad. ¿El sector privado va a participar de alguna manera en la marcha del 27? No está convocado. Yo creo que el sector empresarial no participa. Muy bien. Presidente, pues un abrazo, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Leonardo. Te mando un abrazo a ti al auditorio, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Francisco Cervantes, el presidente del CC. Varios temas, bueno, ya escuchó usted cuándo habrá el balance del Buen Fin, el tema de la inflación, el PASIC, la relación con Estados Unidos. Bueno, son temas que están ahí en una dinámica económica que nos interesa a todos. Ya está en el enlace el doctor Guillermo Valdés. Doctor, ¿cómo estás? Oye, pues pedirte que le comentes al auditorio cómo ves el hecho el asesinato de un tiro, además así directo, del general Ursúa, el responsable de la Guardia Nacional en Zacatecas. Guillermo. Pues mira, yo creo que es un evento serio, grave. Sin embargo, lo primero que quisiera comentar es la escasísima información que ha dado el gobierno, la Guardia Nacional, sobre el incidente. Yo he estado buscando y no veo muchos datos sobre realmente qué pasó. O sea, realmente el suceso es preocupante porque pues atacaron a un contingente de la Guardia Nacional con el comisario de la Guardia en Zacatecas, lo mataron. Pero pues no sabemos realmente cómo ocurrió. Lo que informaron fue que el señor fue a este municipio a hacer una inspección, un cateo en la policía municipal, y pues, que hubo un enfrentamiento y salió herido y se murió. Sí. O sea, pero porque el asunto es grave, porque tú no puedes, como comisario y máxima autoridad de la Guardia Nacional en un estado, ir a un evento y estar desprotegido y en un enfrentamiento salir muerto. O no tenían inteligencia e información del grado de peligrosidad del grupo que opera en esa zona, y entonces fue un operativo mal preparado, mal cuidado, por el cual pues una célula supuestamente del Cártel Jalisco Nueva Generación los ataca y el señor queda muerto, y no sabemos en qué condiciones fue. En fin, yo creo que es una pena que, además de que salió muerto, de que sucedan este tipo de cosas, porque todo parece indicar que hay debilidades serias en la manera de operar de la Guardia Nacional. Entonces, pues es preocupante eso, ¿no? Y segundo, la tranquilidad con que los grupos criminales atacan a los agentes del Estado. O sea, en ese sentido, sigue el mensaje que se ha mandado es: pueden atacar a quien sea prácticamente sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, pues es un evento muy triste que viene a confirmar mala preparación, mala inteligencia, resultado de una política equivocada de no combatir en serio a las organizaciones criminales. Sí, ahí está el asunto. Además, por reacción puramente corporativa, que te maten un general es intolerable para las Fuerzas Armadas, en este caso para la Guardia Nacional, Guillermo. Pues debiera serlo. Digo, yo no sé qué reacción va a haber de la Guardia Nacional allí en Zacatecas para perseguir a la gente que le dio muerte al general. Pero mira, recuerdo yo el incidente el 1 de mayo de 2015, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación derriba un helicóptero del ejército en el que iban persiguiendo supuestamente al Mencho. Yo escribí en aquel entonces que prácticamente con ese evento el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba pues anticipando una reacción muy fuerte del Estado, y que si el Estado actuaba en serio podrían desmantelar tarde o temprano a ese cártel. Han pasado 7 años y no ocurrió gran cosa de reacción del Estado contra ese grupo criminal, y esa política permisiva que se dio en 2015 se ha acentuado en los últimos años del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, pues a lo mejor ponen muchos retenes una semana en el municipio de Los Pinos, ahí en Zacatecas,
y el asunto va a quedar en el olvido. Yo creo que va a haber impunidad para estos señores porque pues realmente lo que seguimos viendo es que no hay voluntad real, efectiva de desmantelar a las organizaciones criminales. Sí, es llamativo un despliegue de un año y el presidente la trae contra los jueces por el tema de la prisión preventiva oficiosa y uno dice, oiga, pues mejor concéntrese en desbaratar lo que sí puede y no estarse peleando con el judicial, Guillermo. Pues sí, mira, yo creo que los puntos de partida de la política de seguridad y de justicia del gobierno no han brindado los resultados que el presidente hubiera querido, y esto de estarse peleando contra las instituciones, porque atrás del supuesto de la prisión preventiva, que es toda esta política punitiva de que tratando de meter a la gente a la cárcel sin juicio, vamos a reducir los niveles de delincuencia de todo tipo, pues es realmente infantil creer eso, porque en los últimos 15 años se han venido incrementando las penas de prácticamente todos los delitos y no se reducen, y no solamente no se reconoce que la política punitiva no es la correcta, sino que además se critica al Poder Judicial por, en este caso concreto, resolver que los delitos fiscales no constituyen un crimen contra la seguridad nacional y que por tanto no merecen prisión preventiva oficiosa. Entonces, en automático, ¿no? El juez tiene que valorar en cada caso si hay riesgo, ¿no?, de que se vaya la persona. Pues sí, entonces, pues es error tras error, ¿no? Porque la política está mal y después la crítica va contra el Poder Judicial, que no es el responsable de lo que está pasando. Entonces, pues es fallar una y otra vez las penales que debiera estar metiendo el gobierno en materia de seguridad y justicia. Pero pues bueno, yo creo que es la historia. Como que se ha encasquillado, ¿no?, el discurso del gobierno. Digo, denota impotencia. En los próximos días, Federico Reyes Heroles, Impunidad Cero, van a dar a conocer el tema que estudian muy bien, de la impunidad en homicidios, ¿no? O sea, un delito gravísimo. Vamos a ver cuántos. Hace algunos años andamos por 90% de impunidad en homicidios. Vamos a ver si ha mejorado un poquito ahí. Pero cuando uno ve el informe que da la secretaria Rosa Isela y el discurso gubernamental, hay como una inercia interpretativa, ¿no? Te dice, bueno, bajaron 20 homicidios, pero sigues en los 2.700 y la tendencia es exactamente, digo, como magnitud, que al inicio del sexenio, Guillermo. Pues sí, es que desgraciadamente yo creo que el gobierno, si te pones a revisar para hacer un poco historia y entender esto, es que ni siquiera hubo un diagnóstico a fondo de la problemática de seguridad, es decir, del tipo de delitos, de las tendencias, de cómo habían evolucionado los grupos criminales. Ni siquiera tampoco se hizo un diagnóstico del estado de las instituciones de seguridad y justicia, de sus capacidades reales para enfrentar el problema. Entonces, si no hay una claridad de qué es lo que está pasando y no tienes objetivos claros de tu política y no hubo ninguna revisión de los problemas estructurales que están atrás de la violencia, que es esta incapacidad de las instituciones para reducir la impunidad que tú mencionaste ahorita, que anda arriba del 90% en el caso de los homicidios, pues uno no ve realmente por qué tendría que bajar la actividad delictiva si la acción del Estado no ha hecho prácticamente nada, ni en términos estructurales de mejorar las capacidades del Estado para reducir la impunidad, ni por otro lado en las políticas y en las estrategias puntuales para desarticular a las organizaciones criminales. Entonces, si no tienes una política de atención a las causas estructurales, ni una estrategia, digamos, táctica para desmantelar a los grupos más violentos, pues ¿por qué demonios
iba a estar reduciéndose la violencia y no manteniéndose. Oye, por el pensamiento mágico, ¿no? Por el pensamiento mágico. Oye, seguimos entonces con esta ecuación que tú planteaste en la obra esta muy importante que has escrito sobre el particular. Recomiendo mucho que lean el libro de Guillermo Valdés. O sea, Estado débil y organizaciones criminales fuertes y ahora cada vez más desafiantes. Guillermo. Así es, pues estamos desgraciadamente estancados con un retroceso y perdiendo años en términos de construir las capacidades del Estado, porque por desgracia hacer policías buenas, eficientes, confiables, mejorar la procuración de justicia, contratar ministerios públicos, capacitarlos, forenses, investigadores, ampliar los juzgados, preparar a todo mundo en el nuevo sistema de justicia oral, etcétera, pues eso nos lleva años y llevamos los 4 años de este gobierno perdidos, desaprovechados, y entonces la solución real de fondo de esta problemática la vamos aventando ya no por años, sino por décadas. Entonces es gravísimo porque pues en los próximos años vamos, cuando menos en lo que resta de este gobierno, a ver exactamente más de lo mismo, ¿no? No hay ninguna luz al final del túnel, o si acaso es la del tren que nos va a atropellar, pero es realmente triste y trágica la situación del país en materia de seguridad. Guillermo, pues muy agradecido contigo, doctor, un abrazo. Al contrario, muy buenas noches y buen fin de semana. Igualmente, el doctor Guillermo Valdés, bueno, pues ahí lo tiene, experto en temas de seguridad, hoy compartiendo su reflexión con usted. Muy, muy delicado lo que está ocurriendo ahí en Zacatecas, que hayan matado a un general, en este caso el general Ursúa, pues es un tema que genera naturalmente zozobra, no solo en Zacatecas, sino en todo el país. Reitero mis condolencias a todo el cuerpo y por supuesto a su familia, una irreparable pérdida. Seguimos con la información. Jenny Valencia, adelante. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Te comento que a partir de este sábado los automovilistas y transportistas tendrán que pagar más por los combustibles, ya que la Secretaría de Hacienda determinó aplicar un mega recorte a los estímulos fiscales que otorga a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel, lo que provocará que sus precios incrementen. En el caso del diésel, luego de 8 meses consecutivos, comentarte, Leonardo, de recibir este estímulo de 100%, recibe el primer corte, este primer recorte, el cual estará vigente del sábado 26 de noviembre al viernes 2 de diciembre. Pero ¿qué representa este tijeretazo al estímulo fiscal? En el caso de la gasolina verde, los consumidores tendrán que desembolsar del IEPS por cada litro que compren 3.34 pesos, mientras que por la Premium pagarán 4 pesos con 1 centavo de impuesto por litro. Y en el caso del diésel, comentarte, los transportistas pagarán de impuesto especial sobre producción y servicios 50 centavos por cada litro de combustible que compren, y esto aplica a partir del primer minuto de este viernes 26 de noviembre, y se espera que de aquí a fin de año continúe también este recorte al estímulo fiscal a las gasolinas y el diésel. Es el reporte por ahora, Leonardo. Oye, entonces 3 pesos más la Premium y 4 pesos, 3 pesos más la Magna y 4 pesos más la Premium. Exactamente, 3 pesos con 34 centavos más tendrán que pagar los automovilistas por la Magna, por la Premium 4 pesos con 1 centavo y por el diésel 50 centavos por cada litro. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, pues se ve que las finanzas públicas no dan más y que, bueno, pues están efectivamente, ya cuando un gobierno que habló de que no iba a haber gasolinazos, dijo el presidente, ese es mi compromiso, en varias ocasiones dijo aquello de, me dejo de llamar si suben los precios de la gasolina, pues ahí están subiendo, y bueno, pues es por supuesto un dato importante, sobre todo cuando tenemos digamos, había remitido un poquito la inflación, o en este caso,
bueno, pues seguimos pendientes de la evolución de los precios. Vamos a ver cómo impacta esto la quincena siguiente. Habíamos tenido pues muy en orden las tarifas administradas por el gobierno hasta ahora. Bueno, no es un tema menor el que en este caso está confirmando mi compañera Jenny Valencia. Usted sabe que el jefe del Estado ha convocado a una celebración de su propio gobierno el día 27 y hoy ya daba a conocer, hace un ratito nos lo informaba mi compañera Sara Pablo, que va a marchar con las corcholatas al frente. El canciller de la República, el secretario de Gobernación y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ellos, bueno, pues estarán acompañados por el gobierno de este país, estarán también los líderes parlamentarios, naturalmente no estará Ricardo Monreal, estará pues el coordinador Mier, estarán los gobernadores, cada uno encabezando su contingente, de tal manera que pues aquí no va a ser este puño sí se ve, sino este grupo sí se ve, mostrando pues supongo que Guerrero estará marcando ahí, como ocurrió con la revocación, ¿no? Diciendo, estamos todos con usted, señor presidente. Así es que esto va a ocurrir el día 27 de noviembre aquí en la capital de la República. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Volvemos. Tatiana Cloutier ha dicho que pues a la marcha no irá porque está en este caso en Guadalajara. Tenemos el fragmento donde habla Tatiana Cloutier de este asunto, o si no se lo cuento yo. La marcha es en México y tengo compromiso en la Feria del Libro. Estoy invitada a la FIL desde antes de que el presidente convocara la marcha. Estoy en Jalisco en la presentación de un libro. Esto es lo que en este caso comenta quien fuera su coordinadora de campaña y su secretaria de Economía, ni más ni menos. Bueno, usted tendrá por supuesto la interpretación, una celebración el día 27 en la que no estarán pues los grandes artífices de la modernización democrática de este país, que bueno, han ido tomando distancia de este movimiento presidencial. Quizá el más llamativo es el hombre que estuvo o que tuvo a su cargo el imponer la banda presidencial a López Obrador, ni más ni menos que Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, pues han tomado ya distancia de este gobierno. Son cosas que en el ejercicio del mismo ocurren, es natural, el poder desgasta, no tener poder desgasta más, decía un viejo político italiano y tenía toda la razón, pero está el desgaste, está también la forma en que los distintos grupos se acercan a la transformación que ha tenido este país. Desde la academia leía las declaraciones, por ejemplo, muy duras de Del Toro, ¿no? De cómo han venido destruyendo el cine. Hay otras comunidades que fueron muy entusiastas con este gobierno y que hoy no tienen esta expresión de júbilo que el jefe del Estado tiene, él y su gobierno, de lo que han sido estos 4 años. Dejo este tema y le agradezco mucho a Gerardo Kleinborg. Él es, usted lo sabe, un hombre extraordinario, una referencia en el panorama cultural de este país, que estos días converse con nosotros. Él es futbolero, como corresponde, yo también, y bueno, pues le agradezco mucho que haga este esfuerzo por ofrecernos una lectura pues también cultural de este Mundial Qatar. Mi querido Gerardo, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Leonardo. Gracias por darme cabida y por permitirme hablar de algo que amo y que de pronto como que la gente no entiende, o no es que no entienda, hay gente que le parece que la cultura, el arte y el fútbol están reñidos, que son casi excluyentes, y no es del todo exacto. Y hoy traigo un tema que creo que puede ser muy sorprendente. ¿Cuál, mi querido Gerardo? Pues nada, a ver, vamos a platicar de Dmitri Shostakovich, uno de mis compositores favoritos, una de las figuras referenciales, emblemáticas de la composición orquestal, de la composición en el siglo XX, 1906, 1975, nace en San Petersburgo, y es un compositor al que asociamos con su enfrentamiento a Stalin, con el peligro permanente en el que vivió por ser, en algún sentido, disidente con su música, alineado en otros momentos. Pero lo que no nos queda tan claro, Leonardo, es que al menos en la misma medida que amaba la música y que amaba la ópera, amaba el fútbol. Era un pambolero delirante. Pero pambolero, y eso como que uno se imaginaría, a lo mejor se imaginaría más a Puccini, con unos tacos de fútbol y echándose una cascarita, que a Shostakovich con sus lentecitos de fondo de botella, todo frágil, temeroso, con una maleta en la mano esperando que vinieran por él para llevárselo al gulag, lo cual es realmente es cierto y no es gracioso, no se puede bromear sobre eso, pero
justamente comenta su familia que uno de los elementos que lo mantenía a flote y que le permitía crear una suerte de realidad paralela era el fútbol. Y cuando digo el fútbol es que el señor no dejó de ir a un solo partido del Zenit de San Petersburgo en toda su ciudad vida. natal. Su ciudad natal, pero era el gran aficionado del Zenit en una época en la que no había internet, en la que no había todo esto. El señor tenía en su diario la tabla de posiciones, perfiles de los jugadores, esquemas técnicos, tácticos, y además cuando se trataba de acercarse a uno de sus jugadores favoritos, era un groupie, era un verdadero fan tímido que no se atrevía a pedirle un autógrafo al tipo al que decía, usted es el mejor lateral izquierdo de la historia del mundo. Y es Šostakovič hablando, ¿no te sorprende? No, imagínate el centro delantero diciendo, maestro, si quien le pide el autógrafo soy yo a usted, ¿no? Pero bueno, feliz. Además de ser, digamos, un espectador, ¿sabemos si jugó fútbol Šostakovič? Jugó fútbol. Hay una sola foto que de hecho le mandé a tu equipo de producción y gol y la pueden tuitear de alguna manera, en la que se ve a Šostakovič con un niño que a lo mejor, no sé si era Maxim, su hijo, no sé quién era, en un jardín recostándose como un balón ante el tiro que hace el niño y con sus lentes característicos de tanto aumento. Pero ¿sabes qué fue, Leonardo? Fue árbitro amateur. ¿Lo puedes creer? Šostakovič arbitrando. No lo puedo, absolutamente no. Para mí todo eso es nuevo. Oye, pues sí, un personaje ciertamente que uno no asociaría en primera instancia con el fútbol, ¿no? No, bueno, y como buen árbitro veía muy mal. Era una de las características, es una característica fundamental para ser árbitro. Y no había VAR entonces. Y no, ¿qué va a haber? Sí había VAR, pero del otro, porque también entraba con singular alegría, ¿eh? VAR con B grande. Oye, pues sí, nos quedamos con un personaje ciertamente enigmático, un hombre atormentado. Supongo que en su momento el fútbol era una fantástica evasión, como lo es para millones, Gerardo. Absolutamente, el fútbol tiene muchos elementos que pueden ser atractivos. Es un desfogue natural para las pasiones que bien encausado puede ser muy sano. Es también un ejemplo de trabajo colectivo, de dirección técnica, de organización. Hay cosas muy padres en el fútbol. Tristemente, muchas de ellas hoy han sido pervertidas de una manera infausta por la corrupción de la FIFA, por tantos otros intereses creados que rodean al fútbol. Pero en la época de Šostakovič era un deporte lindo. Estuvo a punto de ir al Mundial de Inglaterra en el 66. Aprovechó que había una delegación soviética que iba a ir y él dijo, yo voy en la delegación soviética, pero lo que quería era ir al Mundial, y le dio un infarto tiempo antes y no logró ir, estaba ya un poco mermado de salud. Pero bueno, sabemos incluso, Leonardo, que escribió música sobre fútbol. El único ballet que existe sobre fútbol lo escribió Šostakovič, La Edad Dorada, y es la historia de un equipo soviético que va a la pervertida Europa capitalista y fascista y que resiste todas las tentaciones del sistema, todas las situaciones a las que son sometidos sus jugadores. No sé si quieres que escuchemos un fragmentito. Sí, por favor, pero por supuesto. Venga. Muy atractiva la música. Pero además está tratando de reproducir un partido de fútbol, el vaivén de ida y vuelta, se sube un equipo, baja el otro, se enfrentan las tribunas. Hay hasta fragmentos en los que suena el silbato del árbitro en la música. Dice, sí soy yo. Oye, pues está mucho mejor que el que vimos hoy entre Inglaterra y Gran Bretaña, entre Inglaterra y los Estados Unidos, perdón. Oye, yo no sé si Stalin mandó matar a algún futbolista, como obligó, por ejemplo, en esta magnífica obra de Julian Barnes, retractarse literalmente y censurar una ópera de Šostakovič, Gerardo. Totalmente, Lady Macbeth del distrito de Mcensk. Y ahora que estamos hablando, no le vamos a enmendar la plana a Julian Barnes, pero ahora que estamos hablando de esta novela fantástica que es una suerte de monólogo interior de Šostakovič, como que le faltó ese elemento. ¿No te parece que podría haber habido alguna reflexión futbolera por ahí?
Me parece. Bueno, pues vamos a enmendarle la plana y sí lo pudo haber. Gerardo, un placer conversar contigo y aprende uno un montón de cosas. Gracias, querido Leonardo, sobre y el tema a ver fútbol y a oír Shostakovich este fin de semana, ¿va? Y nos vemos el fin de semana próximo. Cuídate, Gracias. la semana próxima. Cuídate. Y bueno, pues ten un fin de semana espléndido. Y hoy tengo la fortuna de recibir a la compositora mexicana Gabriela Ortiz. Maestra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un gusto, un placer. Esta mañana conversaba con Sergio Vela y me decía que hoy se estrena, o mañana se estrena, ¿no? El fin de semana tendremos con Lofunam esta obra Fractalis de tu creación. Cuéntale al auditorio. Bueno, mira, esta es se estrena en México porque ya se estrenó en Francia. Es un encargo de la Orquesta Nacional de Bretaña para el pianista francés Simon Grachy. Y ahora, bueno, yo estoy muy contenta porque lo vamos a hacer ahora con Lofunam y con Ana Gabriela Fernández, que es una extraordinaria pianista cubana, y con Ronald Solman, que fue director hace algunos años de la FUNAM y que ahora regresa a México para dirigir este concierto. Es un concierto para piano, el piano es mi instrumento, entonces yo tenía muchas ganas de escribir un concierto para piano y bueno, se dio la oportunidad. Y bueno, es un concierto que se llama Fractalis porque hace una reflexión sobre los fractales en la naturaleza. He estado un poco inquieta con esto del cambio climático, que es algo importante y fundamental para que nos podamos desarrollar como humanidad en mejores condiciones. Entonces había yo estado como reflexionando en esto y de pronto pensé que podría ser un concierto en donde tenía yo estas imágenes de hacer una como especie de naturaleza disruptiva, ¿no? Imágenes muy surrealistas, ¿no? Es un concierto que, por ejemplo, los movimientos se llaman ríos celestes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el correr del agua de un río pero que está en el cosmos? O otro de los movimientos se llama... Mantra, ¿no? Mantra y ahorita te cuento de mantra y de mandala. O sea, primero la arquitectura del concierto tenía 3 movimientos nada más, cristales de sal y Cactus Delirium, que por ejemplo Cactus Delirium, yo me imaginaba por ejemplo qué pasaría si tuviéramos una fiesta en donde están bailando estos cactus en un desierto que se mueve, ¿no? O sea, son imágenes bastante surreales. Y de pronto se vino la pandemia. Yo escribí este concierto durante la pandemia y bueno, forzosamente pues todo paró, ¿no? En lo que era la nueva normalidad, la normalidad se volvió normalidad, ¿no? Y a mí me hizo mucho reflexionar sobre el silencio, la conciencia del silencio. Y me pregunté, bueno, ¿y yo qué puedo hacer desde mi trinchera? ¿Qué puedo hacer en términos musicales? Porque ¿cómo puedo responder a lo que está pasando? Y me di cuenta que las culturas orientales, ¿no? Por ejemplo, el mantra, ¿no? Cuando cantan un mantra, pues tiene poderes curativos, esta cuestión como de repetir una melodía, pues entras en un estado meditativo y esto se supone que cura el alma. O un mandala, que son figuras que se autorrepiten y que de alguna manera hablan de la perfección del universo, ¿no? Del eterno retorno, de que cada vez que tú repites algo, lo repites mejor para llegar, no sé, a la perfección universal, ¿no? Entonces, toda esta idea me fue muy necesaria y entonces incluí estos 2 movimientos en el concierto, ¿no? Entonces, bueno, pues está estructurado así. Y también le puse fractalis porque, por otro lado, me puse a reflexionar un poco en cómo los fractales en la naturaleza, que son estas figuras que se autorrepiten a diferentes escalas y forman un todo, eso se puede aplicar a la música. Y yo quise también experimentar un poco en esos términos. Así que más o menos... Lo hemos estado escuchando a lo largo de la emisión del día de hoy y bueno, pues la propuesta es que va a haber 2, ¿no? Presentaciones, una el sábado por la noche y otra el domingo a mediodía. Exactamente, sí, es mañana a las 8 y luego el domingo se repite a las 12. Y bueno, además va acompañado de la Sinfonía 4 de Brahms, o sea que es una maravilla estar al lado de Brahms. Así que bueno, yo invito a todos a que vengan a escuchar esta obra de estreno. Oye, sí, por supuesto. Y además la Nezahualcóyotl sigue siendo una de las mejores salas, ¿no? Para escuchar música.
Sí, absolutamente, Leonardo. Yo creo que sí es una de las mejores salas que por lo menos tenemos en Latinoamérica, ¿no? La acústica es espléndida, el lugar es hermoso, ¿no? De hecho, hoy estaba yo pensando, ¿no? Viendo las lámparas de la sala Netza y me recordaban también los fractales, ¿no? O sea, como que estaba yo, incluso pensando, ¿no? Que hasta tiene, ¿no? Porque tienes estas lámparas que son como estas cosas redondas, ¿no? Pero bueno, es una sala hermosa, la acústica es extraordinaria, ¿no? La exótica es muy buena, o sea, no hay más que ir y disfrutar, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues ahí está la propuesta. Maestra, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Leonardo. Gabriela Ortiz, compositora mexicana, pues ahí está la propuesta. La UFUNAM presenta en el piano va a estar Ana Gabriela Fernández, la talentosa pianista cubana. Y bueno, pues es música, por supuesto, de nuestro tiempo. Es una música sugerente. Ya ha escuchado usted a lo largo de la emisión parte de esta importantísima obra. Bueno, muchas gracias, maestra, nuevamente. Como le comentaba, estamos con un ojo al gato, otro al garabato, entre la música, por supuesto, el fútbol, los temas políticos, los temas económicos. Este viernes parece pues ciertamente un viernes atípico en materia informativa, pues estamos mucho más vinculados a lo que son los asuntos ya como de un ambiente casi prenavideño, no sé cómo esté viviendo usted ya todo este proceso, un proceso que tiene pues ciertamente un elemento muy tradicional, ¿no? Ya en México empiezan los brindis a partir, finales de diciembre y ya nos alargamos hasta después de Reyes. Ese es el carácter festivo del mexicano. Espero que usted disfrute mucho todas estas fiestas. Enrique Hernández, adelante. Gracias, doctor. Recordar que a partir del próximo día 28 de noviembre, 5 estaciones de la línea 4 del Metrobús se modificarán con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y también mejorar los tiempos de traslado. Se trata de la línea 4 del Metrobús. Las estaciones del Metrobús que dejarán de dar servicio a partir del próximo domingo son Mercado de Sonora, La Merced, Circunvalación, Las Cruces y Museo de la Ciudad de México. Estas serán sustituidas por las estaciones Mercado de Sonora Sur, que se ubica en Fray Servando Teresa de Mier, casi esquina de la calle de Roldán, estación Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Escuela Médico Militar. Estación San Pablo, en Escuela Médico Militar, esquina San Pablo. Estación Pino Suárez, José María Pino Suárez y Zazaga, también la estación 20 de noviembre, son las 5 estaciones que van a sustituir las ya estas rutas de la línea 4 del Metrobús. Uh-huh. El objetivo es simplificar los traslados, doctor. El reporte que les tengo. Gracias. Y bueno, pues el día de ayer dio a conocer el Coneval toda la información respecto a la pobreza laboral. Interesante e inquietante, por un lado, por lo que nos decía hace un instante Jenny Valencia, van a retirar los subsidios a las gasolinas y probablemente eso golpee más el ingreso de la gente. El ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 1.4% entre el tercer trimestre del 2021 y el último trimestre del 22. La pobreza laboral mostró una disminución anual tanto en el ámbito urbano como en el rural, pasó de 36.6 a 36%. La disminución anual de la pobreza se dio en un contexto donde el valor monetario de la canasta alimentaria mostró incrementos importantes, casi del 15%, mientras que la inflación anual tenía un promedio de 8.5%. Así es que, bueno, pues son los datos que presentó Coneval. Vale la pena que los revise con detalle sobre la pobreza laboral, que es pues la capacidad que tienes básicamente con tu salario comer. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz. Disfruta el partido y ojalá le vaya a México muy bien mañana en Qatar. Hasta el lunes.